Bien, vamos a estudiar el día de hoy la parte 55 de nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Romanos y hemos titulado esta parte 55, En Isaac te habré de llamar. Impresionante, vamos a ver, adelante. La salvación es el gran misterio oculto para la humanidad en este mundo cegado por el estado de pecado y la incredulidad. Sin embargo, el llamado divino ha prevalecido siempre delante de cada generación que tendrá ante sí la ocasión de responder a la invitación de formar parte de la herencia eterna de Cristo. Así es, siempre ha estado oculta la salvación para el mundo. Siguiente. Vamos a leer el pasaje de Romanos que vamos a estudiar el día de hoy. Adelante, Tom. Romanos 9, del 1 al 5. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son patriarcas y de quienes, según la carne, procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas. Bendito Dios por los siglos. Amén. Y el siguiente, que es el punto que vamos a estudiar, este es el contexto inicial, y ahora la siguiente del 6 al 8. Adelante, por favor, Tom. Romanos 9, del 6 al 8. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. ¡Wow! En Isaac te será llamada tu descendencia. Esto es que no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Vamos allá, Oscar. El día de hoy abordaremos los tres aspectos del misterio del llamado en Isaac, oculto permanentemente de la vista natural del mundo. En primer lugar, vamos a estudiar el contexto histórico. En segundo lugar, el llamado en Isaac, y en tercer lugar, el contexto eterno. Adelante, por favor, Oscar, vamos directamente al contexto histórico de este llamado en Isaac. ¿Por qué dice Dios que el llamado es en Isaac? Adelante, Tom. Génesis 2, del 15 al 17. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Ok. Solamente tenía un trabajo, o sea, solamente tenía una restricción. De este árbol no comas, porque el día que de él comas, morirás. Este es el primer evangelio. Como lo oyes, este es el primer evangelio. Oye, pero es un evangelio restrictivo. Sí, el primer evangelio era restrictivo. No eran buenas noticias. El primer evangelio eran malas noticias si comías. Todo lo demás era bueno, no tenías por qué tener otra noticia buena porque todo era bueno. Vivían en el evangelio, vivían en las buenas noticias, solamente había una mala noticia. Si comías de ese árbol,
que no era un manzano, aunque se ha trascendido que era un manzano. No sabemos qué árbol era. Dios no especifica qué árbol era. Dice que era un árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, eso sí lo especifica, así se llamaba. Bueno, no sabemos a qué fruto podría equivaler o a qué se parecía. Bueno, este era el evangelio de ese tiempo. Por llamarle de alguna manera, porque la palabra evangelio quiere decir buenas noticias. Estas eran las malas noticias de ese tiempo, por si tú, en un tiempo en el que solo todo era bueno, esta era la única noticia mala, que si comías del árbol, morías y te separabas de Dios. Solamente había una noticia, una mala, si desobedecías. Todo lo demás era bueno. Este era el evangelio de ese tiempo. Todo el tiempo que Adán y Eva estuvieron en el paraíso, este fue el evangelio. Siguiente, Oscar. La palabra de Dios siempre ha tenido el principal propósito de llevar buenas noticias en cualquier circunstancia y de advertir la consecuencia de las decisiones y acciones de la humanidad. Durante todo el tiempo que Adán y Eva vivieron en el Edén, la promesa de la palabra de Dios era una clara y contundente advertencia sobre las consecuencias del único acto de desobediencia a la voluntad de Dios. No existía otra forma de pecar, porque ni siquiera se podía concebir en la mente de Adán y Eva. No sabían cómo pecar, no había forma de pecar. La única manera que tenían para pecar era comiendo de ese árbol. Todo lo demás estaba permitido. No había pecado, no había maldad. No había pecado y no se les podía ocurrir una forma de pecar, además de comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por lo tanto, la única promesa y la palabra de Dios que prevaleció durante ese tiempo fue la advertencia de la muerte si ellos desobedecían. ¿Aclarado este punto, Oscar? Tom. Génesis 3, del 1 al 3. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. En el evangelio del Edén jamás dijo Dios que no lo toquen. Dijo que no lo coman, pero esta ya le añadió el toque, poniéndose a favor emocionalmente del reproche, de la queja de la serpiente implícita en esa frase. Bueno, muy bien, siguiente. Tom. Génesis 3, del 4 al 7. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pecaron. Hicieron lo que no tenían que haber hecho. Pecaron. Entonces esto obligó a cambiar todas las cosas y también el evangelio. Oscar. Después del inconcebible pecado del hombre, la palabra de Dios y su promesa tuvo que ser renovada. De esta manera, el nuevo escenario de ruinas y desolación ahora requería una nueva palabra, una nueva esperanza real con las buenas noticias de la intervención de Dios para revertir los efectos eternos de la separación del hombre de Dios que implicaba el nuevo estado de pecado. Así fue que la palabra de Dios apareció otra vez, pero incluyendo ahora la esperanza de salvación que Dios llevaría a cabo en persona
para poder salvar a la humanidad. Ahora las cosas serían diferentes. El hombre que libre y voluntariamente había decidido separarse del estado de justicia de Dios, ahora tendría que decidir libremente regresar a Él por su justicia. Sí, el hombre sin pecado libremente decidió pecar, de separarse de Dios. Ahora el hombre libremente tendrá que decidir regresar a Él a través del pago de redención de Cristo. Siguiente, Oscar. Tom. Génesis 3, del 17 al 19. Entonces el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Bueno, esa es la sentencia. ¿Pecaste? Ya te abro la catafixia, ¿no? Te abro tu premio. Te voy a decir cuál es tu premio. Este es tu premio. Vas a morir. Este es tu premio. Estás condenado. Pero te tengo una buena noticia. Esta es la mala noticia que te ganaste. Esto es lo que te ganaste. Pero ahí tengo una salvación para ti. Y entonces viene el evangelio, el nuevo evangelio. Adelante, Oscar. Tom. Génesis 3, del 14 al 15. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Oscar, ¿tienes ahí un apuntador? Gracias. Bien. Ahí está. Siguiente, Oscar, si eres tan amable. Vamos a reducir, es el mismo versículo, lo hicimos más pequeñito, es el último versículo de esta sección. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Este es el evangelio. Este es el evangelio hasta los días de Abraham. Con este evangelio predicó Noé. Con este evangelio predicó Enoc. ¿Se acuerdan de Enoc? Predicó con este evangelio. Este era el evangelio de Enoc. ¿Y qué dice este evangelio? Porque está así como que en código, ¿no? O sea, quiero entender. Enemistad, ¿qué es eso? Entre tú y la mujer, ¿qué mujer? ¿Qué mujer? ¿Qué mujer? Y entre tu simiente, ¿qué simiente? Y su simiente, ¿cuál otra? Ya no entendí, ¿no? Casi te voy a desenrollar. Oscar, vamos a ponerlo en esta versión que no recomiendo definitivamente, pero en este caso nos va a ayudar, ¿ok? No es una recomendación para que busques esta versión, es simplemente como referencia nos va a servir en este día. Porque la forma en la que lo traduce te va a ayudar muy bien a entender el significado. Entonces dice aquí, haré que tú, Oscar, se refiere al diablo, tú es el diablo que estaba trabajando dentro de la mujer, dentro de la serpiente. Haré que tú, le está hablando a la serpiente, tú se refiere al diablo, y la mujer se refiere al pueblo de Dios. La mujer es el pueblo de Dios. En toda la Biblia la mujer es el pueblo de Dios. Las bodas del Cordero es la iglesia, que es el pueblo de Dios casado con Dios. Sean enemigas
lo mismo que tu descendencia. Se refiere tanto a los incrédulos como al anticristo, la descendencia del diablo, que son todos los incrédulos y el anticristo. Así es que vamos a ver qué dice. Haré que tú y la mujer, o sea, que haré que el diablo y el pueblo de Dios sean enemigos. Lo mismo que los incrédulos y el anticristo. Y la descendencia de la mujer, que se refiere, Óscar, concretamente a Jesucristo. Su descendencia, Óscar, aplastará la cabeza, te aplastará la cabeza y tú le morderás. Se refiere tanto al éxito de la redención de salvación de Jesucristo como al final del diablo en el lago de fuego. No, es que te aplastará la cabeza. Lo que pasa es que no sé qué pasó, que se movió Óscar el... Es que la cabeza se refiere al golpe definitivo. Debería ir un poco más para acá. Así aparece ahí en el... Así como está, aparece ahí. ¿Puedes mover para acá? Esto debe ir en la cabeza. La cabeza es el golpe fatal. Y la mordedura del talón es los padecimientos de Cristo y los nuestros como creyentes. Ahí está. Se refiere tanto al éxito, su descendencia te aplastará la cabeza. O sea, Jesucristo aplastará la cabeza del diablo finalmente y tú le morderás el talón. Se refiere a los padecimientos de Cristo en el mundo y ante la justicia de Dios para redención, como a los padecimientos temporales del pueblo de Dios. Nosotros seremos perseguidos. Hay una enemistad concreta hacia Cristo, y como es hacia Cristo y nosotros hemos recibido a Cristo, la enemistad es hacia nosotros porque nosotros tenemos a Cristo. Jesús se lo dijo claramente a sus discípulos cuando les dijo: si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. ¿Ok? Este es el evangelio que se predicaba en ese tiempo. Es el único evangelio que la Escritura revela hasta los días de Abraham. Este es el evangelio que se predicaba. ¿Hay preguntas hasta aquí? Seguimos. Conste. Veo algunas caras de what, pero... bueno, regrésale, Oscar. Ok. Está diciendo Dios: haré que el diablo y el pueblo de Dios sean permanentemente enemigos. Es lo que está diciendo. Y luego dice: lo mismo que los descendientes del diablo, que son los incrédulos, y Jesucristo. Ya habló de la descendencia, ya habló de la mujer somos nosotros. La mujer y el diablo vamos a ser enemigos. Pero también Jesucristo es el enemigo jurado del diablo. Pero no es que Cristo en sí odie al diablo, ¿no? Curiosamente lo ama. Pero no lo ama por lo que hace el diablo. Lo ama porque no puede hacer otra cosa Jesús sino amar. Por supuesto que aborrece el pecado, pero ama a todos, ama a toda su creación. Dios no puede sino amar. Claro, te repito, no ama lo que hace el diablo, pero ama al diablo. Jesús ama a todo, a todos. Ama a todos los criminales, ama a todas las personas. Por supuesto que no ama sus obras. Jesús no ama nuestras obras cuando nos portamos mal. No. Jesús nos ama porque nos creó. Pero Él lo que quiere es transformarnos con sus obras. Y sus obras, todas, sin excepción, todas, tienen como fundamento el amor. Bueno, por lo tanto, en este evangelio está diciendo
de aquí en adelante, todos los hijos de Dios, todos los siervos de Dios, todo el pueblo de Dios va a estar en completa enemistad con el diablo y con sus hijos. Siempre va a haber una enemistad jurada. Pero al final, quien va a vencer es Jesucristo. Es lo que está diciendo ahí. El golpe final en la cabeza lo dará Jesucristo. Aunque alcanzarás a hacerle daño a Jesucristo y a su descendencia. Pero ese daño yo lo voy a capitalizar para que también sirva para la gloria final. Porque a través de ese daño es que tú y yo somos probados. Y si decidimos amar a pesar de recibir todo este maremoto de cosas equivocadas, decidimos amar, entonces estamos mandando material de primera línea a la eternidad, con lo que se va a glorificar a Dios eternamente. Por lo tanto, todo lo que sufrimos es parte de la gloria de Dios futura, si nosotros la sufrimos con amor y con fe, completamente ubicando la fe en el amor de Cristo. Si nosotros sufrimos así los padecimientos, estamos glorificando finalmente todo lo que hacemos y estamos glorificando a Dios a través de nuestra vida. Por lo tanto, Dios capitaliza todo. Entonces, toda esa mordedura de la serpiente hacia nosotros finalmente obtiene su gloria final con el golpe asestado en la cabeza definitivo contra el diablo, en la gloria de Dios cuando estemos glorificados con Él. Sí. Dale uno para atrás, bueno, varias para atrás, Oscar, si eres tan amable. Ándale. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza. La simiente o sea, Cristo te herirá a ti, serpiente, en la cabeza, te va a dar el golpe fatal. Y tú le vas a hacer daño, y también a su descendencia. Pero nosotros vamos a capitalizar ese daño en ese golpe en la cabeza cuando glorifiquemos a Dios al final, por haber sufrido, esperando en Cristo, en amor, esa redención. Es impactante. Exacto, por eso es que lo pusimos. Exacto. Bueno, digamos que si era necesario. Exacto, el pueblo de Dios es la mujer. Él es Cristo. La mujer somos nosotros. Y también nos incluye a nosotros en la herida del talón. Concretamente habla de los padecimientos de Cristo, pero también nosotros en la herida del talón, porque nosotros padecemos los padecimientos de Cristo, en cierta manera, cuando decidimos amar, con ese amor sufrido cuando estamos en padecimiento, glorificando a Dios por la esperanza por la que estamos sufriendo. O sea, estamos sufriendo en amor porque estamos esperando una eternidad gloriosa y amorosa. No es en nuestras fuerzas, es en la gracia de Dios que Él manifiesta su amor ante alguien que nos está agrediendo. Exacto. Están preguntando, para quienes están en línea, si es como cuando nosotros, terminando la oración, decimos, lo digo en nombre de Cristo Jesús, para tu gloria. Efectivamente, en realidad es porque sin su intervención ni siquiera podríamos orar. O sea, solamente es ubicar por qué estamos aquí, para qué estamos aquí. Estamos aquí por Cristo y para Cristo. Cuando no tenemos esto claro, nos desubicamos completamente. Entonces, ¿sí entendieron ya esto? ¿Ya está claro, no? Es el evangelio antes de Cristo. Quiere decir, va a haber una lucha permanente entre los hijos del diablo y los hijos de Dios. Siempre va a haber una lucha permanente, pero Cristo va a vencer al final. Es lo que quiere decir. ¿Ya está claro ahora sí? ¿Alguna duda sobre la duda?
¿No? Adelante. Bien, esta profetizada enemistad es precisamente el padecimiento que sufrimos y la lucha que los hijos de Dios enfrentamos constantemente con nuestro cuerpo de muerte. Nuestro principal perseguidor no es el mundo, no te equivoques, es tu carne. Enójate, no le hables, retírale la palabra. No, que vea que estás enojado o enojada. Nuestra buena y constante batalla de la fe tiene lugar cada día con una naturaleza que se resiste a ceder y la gracia del Espíritu que depende de cada decisión nuestra para obtener la victoria. Cuando tu compromiso para esconder tu pecado y continuar aparentando una vida de fe es más importante que arreglarlo de raíz ante Dios, estás en completa esclavitud de tu carne. Deseas salir, pero cada vez que debes entregarlo a Dios, mejor prefieres esperar un poco más. Esto solo incrementará el tamaño de tu pérdida eterna y prolongará tu desdicha en tu relación con Dios, y tu cosecha aquí será un tormento. Siguiente, Oscar. Tom. Gálatas 4:9. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Dice, pero si ya te había sacado de ahí, ¿qué haces ahí? Como cuando vistes a un niño de 1 año, 2 años, ¿no? Que ya camina, y le pones, lo vas a llevar a la comida de los papás o de tus papás, ¿no? Va a estar la familia. Entonces lo tienes que dejar bien chic. Entonces ya que le pones el molcajete y todo lo demás, ya está listo, está guapísimo tu hijo, va y se echa en el lodo, que ve ahí acaba de llover y ve un charcazo, dice, toda mi vida he querido hacer esto y aquí está. ¡Fuac! ¿No? No es posible. Entonces vas, lo cambias, lo bañas rápido, hablas por teléfono, voy a llegar un poco tarde, ya estás lista o listo. Bajas con el niño y el niño vuelve a ver el charco y se vuelve a aventar. Bueno, así a veces estás. ¿Te da risa? Acuérdate de esta anécdota tan jocosa cuando vuelvas a hacer lo mismo. Dice Dios, pero si ya te había sacado de ahí, ¿qué pasó? ¿Por qué vuelves otra vez a lo mismo si ya te había sacado de ahí? Ya habíamos hablado de este rollo. No te hace bien, te está haciendo daño. ¿Por qué vuelves otra vez a lo mismo si ya habíamos avanzado en esta área? Tremendo. Tu peor enemigo está dentro de ti. Oscar. Este fue el evangelio alrededor de 2000 años. 2000 años. Antes de Abraham. Antes de que Abraham apareciera. Un guamazo. Desde la salida del hombre del Edén hasta la promesa de Dios a Abraham, que tuvo lugar más de 400 años después del diluvio. Toda persona de aquel tiempo supo sin lugar a dudas el sentido y el significado de la enemistad profetizada y muy real entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Nada más que dentro de esos hijos del diablo te cuentas tú. Uno siempre es muy nice para quitarse de la lista. No, estás ahí dentro de la lista. Tú y yo somos hijos del diablo. ¿Sí? Tu carne es hija del diablo, nuestra carne es hija del diablo. Es verdad que Cristo
con su nueva naturaleza nos levanta y nos rescata y nos salva, nos guarda de la influencia de esa hija del diablo que traemos adherida a nosotros, pero está ahí. Por eso es que te dice, odia, no perdones, siéntete más que otros, tú tienes alcurnia, esta es una basurita. Ese sentimiento diabólico no se le llama de otra manera, es diabólico, solamente viene de Satanás. Así que cada vez que te sientas más que otro, vete al espejo para que te vean los cuernos. Porque para Dios el más pequeño es el más grande. Nomás te lo digo así. Bien. Con este conocimiento, Nimrod fundó Nínive y levantó la Torre de Babel, con la mayoría de la humanidad de aquel entonces, apoyando este ambicioso y novedoso proyecto, en el que se trató de establecer un solo idioma universal y el primer compendio humanista de información científica y cosmológica de su tiempo, llamado astrología. En ese tiempo, la astronomía de hoy, la ciencia se llamaba astrología. Para la construcción de la torre se implementó la más alta y novedosa tecnología en los materiales. Nada más te digo eso. Ellos implementaron la tecnología más avanzada de su tiempo. No vivían en las cavernas. Eran personas que verdaderamente tenían todo un desarrollo tecnológico para su tiempo impresionante. Y vivían en esa modernidad. Ellos no se sentían antiguos. Ellos no decían, somos color sepia. No, ellos no se veían antiguos. No se veían de época. Ni como cromañones. No. Eran personas civilizadas de la más alta tecnología de su tiempo. Oscar. Tom. Génesis 10, del 8 al 12. Cus fue el padre de Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor. Por tanto, se dice, como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. El comienzo de su reino fue Babel, Erec, Acab y Calne, en la tierra de Sinar. De aquella tierra salió hacia Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Ir, Cala y Resén. Entre Nínive y Cala, aquella es la gran ciudad. Mesopotamia. Este hombre pobló Mesopotamia. Construyó ciudades de primera línea en Mesopotamia. Siguiente. Tom. Génesis 11, del 1 al 6. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillo y cosámoslo bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Luego dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado. Perdón. Apaguemos los celulares para que... Sí, mejor, perdón, Lourdes siempre me recuerda a mí, pero hoy no me acordé. Sí, mejor apaguemos los celulares para que no haya problema. Adelante, Tom. Si quieres, desde el segundo párrafo. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Exacto.
Bien, aquí estamos viendo cómo ellos usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla, que era la nueva tecnología de la época. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Una ciudad muy moderna, con la nueva tecnología de la construcción de ese tiempo, con los avances más adelantados de su tiempo. Era toda una red de ciudades modelo en su época. Adelante. Es justo en este escenario mundial que Abraham recibe el llamado de Dios para salir de su tierra y de su parentela, para ir a una tierra que Dios le señalaría. Y es precisamente durante este peregrinar con Dios que Abraham recibe la nueva promesa, un nuevo y refrescante pacto que anunciaba que la simiente divina de la mujer, descrita en la primera profecía, vendría de uno de sus hijos. ¿Te acuerdas de la mujer? ¿Somos tú y yo? Esa simiente que es Cristo vendría de uno de sus hijos. Este es el contexto histórico en el que Abraham fue llamado. Y es el mismo contexto espiritual que cada uno de nosotros experimentamos cuando aceptamos a Cristo. Dios nos ha llamado a salir del mundo y a poner nuestra mirada en las cosas eternas. Y sobre todo ahora que el proyecto antiguo de la Torre de Babel está siendo puesto en marcha como nunca antes en la historia. Como el grupo de Davos, ¿no? Y toda la serie de la Agenda 20, 30, 40, 50 de las Naciones Unidas. Adelante. Tom. Génesis 12, del 1 al 3. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Impactante. Esto es impactante lo que le está diciendo. Esta bendición va a venir de ti, pero concretamente de uno de tus hijos. Pero no cualquier hijo. Y no de cualquier manera. No. No. Y lo vamos a ver. Adelante, Oscar. Bien. ¿Dónde estamos? Estamos adentro de un auto, DeLorean. Vamos a hacer un viaje al futuro. Apaga la luz, por favor, David. Ok. Oscar, dale un clic. Miren la fecha. Vamos al año menos 1900, o sea, vamos al año 1900 antes de Cristo. Acabamos de venir de 1985, porque de ahí es donde anda la película, y estamos en el 30 de agosto de 2023. Entonces, hoy haremos un viaje al pasado. Adelante, Oscar. Iremos a la región de Mesopotamia en el año 1900 antes de Cristo. A la celebración de los 200 años de la gran pirámide Sigurat, de la ciudad de Ur, que también celebra el final de los trabajos de modernización tecnológica y estratégica en toda la urbe. Sí. Vamos a conocer Ur, la ciudad hipermoderna de la época, modelo de ciudad en todos los sentidos. Oscar. En el contexto histórico y político de esta celebración, los trabajos de construcción de la Torre de Babel han cesado debido a una crisis lingüística generada inexplicablemente cuando se implementaban los recursos lingüísticos que debían impedir una crisis como esta. O sea, estaban ellos usando recursos lingüísticos para que nunca jamás los separaran y siempre tuvieran una misma lengua, y con eso se tropezaron. No se entendieron y entonces tuvieron que ser dispersados por toda la tierra.
nada más que esto llevó cientos de años. Y nos encontramos ya con los trabajos de la Torre de Babel habiendo cesado años ya antes. Ahí nos encontramos y pues con la tierra hablando varias lenguas y ya comenzando a formar nuevas naciones. Pero la ciudad de Ur era parte de la liga de Mesopotamia que todavía tenía esta ideología. Adelante. Y la acababan de renovar. Adelante. Bien. Ur de los caldeos, modelo de ciudad moderna. Ya llegamos al año 1900 antes de Cristo. Bienvenido a la emblemática, renovada y modernísima ciudad de Ur, ubicada en el lado sur de Mesopotamia, cuyo famoso Sigurat, que es esa gran pirámide, dedicado al dios Nanar, es el más alto y moderno construido hasta ahora. Siguiente. Completamente amurallada, la enorme ciudad de Ur es un modelo de ciudad segura en todo el mundo y la plaza central, conocida como Ciudadela, dedicada también al dios Nanar, cuenta a su vez con infranqueables murallas que superan los 10 metros de altura. Ve la ciudad, checa la ciudad. Siguiente. Los habitantes de Ur gozan de las más modernas instalaciones domésticas. Cada barrio tiene una calle y una plaza principal. Esto era una novedad. Y todas sus casas cuentan con un acceso al terrado superior para las distintas labores del hogar. Aquí lo ves. Esta es la entrada al terrado, la puerta del terrado para poder hacer todas las actividades. Aquí cocinaban y bajaban y lo ponían en la lumbre abajo. El hogar estaba en medio de la casa, la hoguera era la costumbre. El fuego siempre estaba en medio de toda la casa y todos dormían alrededor. Y de esa forma todos se calentaban. De ahí viene la palabra hogar, de esa hoguera que estaba en medio de la casa y mantenía todo caliente. Y afuera, aquí en el terrado, salían a preparar los alimentos y a hacer todas las actividades del hogar. Bueno, esto era una súper modernidad de la época. Era chic. Siguiente. Esta modernísima ciudad tiene además uno de los primeros puertos seguros del mundo, escoltado en ambos flancos por un amurallado canal que dirige a los barcos al renovado e innovador puerto interior dentro de los muros de la ciudad. Esto fue toda una innovación que después fue modelo de otros puertos que también estaban amurallados. Adelante, Oscar. No podía faltar la famosísima peregrinación de la imagen del dios Nanar, que reúne a personalidades de todo el mundo una vez al año en un festival donde el mundo entero dedica todo tipo de presentes, desde oro y joyas hasta exquisitos manjares y extraordinarias odas musicales. Bueno, este es el recorrido visual por la ciudad de Ur, para que veas que Ur no eran unas cuantas cuevas donde vivía Abraham. No, ellos no pintaron las cuevas de Altamira, no. Esto era Ur, una gran ciudad para su época. Adelante, Oscar. Esta es una vista general de Ur. Mira nada más toda la ciudad. Ur de los caldeos, la ciudad de Ur, modelo de modernidad en todo el mundo y clave de la superpotencia militar de Mesopotamia, comerciaba con los puertos del oriente de su tiempo, hoy parte de China y la India. Las calles de la ciudad eran sendos laberintos. Un gran templo dedicado al dios de la luna Nanar, aquí le faltó la R, Nanar, y de su esposa Ningal, dominó la ciudad. Los campesinos cultivaban semillas como trigo y cebada fuera de las murallas de la ciudad. Los canales conectaban a Ur con el cercano río Éufrates, que este es el Éufrates, conectaban a Ur y vean el puerto privado, ¿ya vieron? En el gran puerto dentro de la ciudad arribaban nuevas maravillas del oriente, llegaban los barcos con sus maravillas del oriente.
sus fuertes murallas protegían la ciudad. Y bueno, esto es una recreación de la ciudad de Ur basada en hallazgos arqueológicos. Muy bien. Esta es la ciudad de Ur, para que te eches un quemón y veas de dónde salió Abraham. Ahí nació Abraham. De ahí lo llamó Dios para salir. Adelante, Oscar. Ahí es Ur. Este es Babilonia. Aquí estaba la Torre de Babel y aquí también estaba la puerta de Ishtar. Aquí está Elam. Este es el Éufrates. Este es el río Tigris. Vamos a verlo ahora en el mapa de la tierra, Oscar. Ahí está el mapa que acabamos de ver. Y esta es la región de Mesopotamia. Y esta es la tierra ya. Esta es la parte de la península arábiga. Y aquí está, esta pequeña partecita es de donde salieron los israelitas cuando salieron de Egipto. Aquí está Egipto. Este es el Nilo. A ver, Oscar, otro clic. Vamos a quitar ese mapa y vamos a poner las referencias aquí en tercera dimensión. Aquí están los ríos Tigris y Éufrates. Y vamos a ver cómo es que salió Abraham. Oscar. Aquí le dijo Dios, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré. Esta es la tierra de Israel. Vamos a darle un clic, Oscar, para ir allí. Ahí está la tierra de Israel. Vamos a ver ese ángulo. Esta es la tierra de Israel. Ahora vamos a darle un clic para poderla ver. Somero, aquí está la tierra de Israel. Y otro clic para que podamos ubicar su territorio. Esa es la tierra de Israel. Esa es la tierra a la cual Dios llamó a Abraham. Y esto tiene un significado profundo en nosotros hoy. Oscar, este es el significado. Tú y yo tenemos que salir del mundo. Tenemos que dejar Barbie, Netflix, Amazon, la ONU y su Agenda 2030, 40, 50. Tenemos que dejar el mundo y todos los UFOs y los ovnis y todo lo demás. Salir de ahí, Oscar, por la puerta de Cristo, directamente a una vida en su palabra. Este es el llamado. Salir del mundo, así como Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Hoy Dios nos está diciendo, sal del mundo, por favor, y ven a mi palabra. Porque estamos de paso y estamos muy entretenidos con las cosas que se van a quemar, Oscar. Se van a quemar, ¿ya ves? Ahí está, ya Oscar le dio un quemón. Se van a quemar. Así que de ahí tenemos que salir porque todo esto se va a quemar. Adelante. Tom, vamos a leerlo. Gálatas 6:14. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. El mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Me encantan estas palabras. Es como entender cuál es tu verdadero propósito aquí. Uno, en realidad, a veces vivimos en Disneylandia o en Barbilandia. Tenemos que despertar. Siguiente. Tom. Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban de sus plagas. Esto debes poner en tu visera del carro donde manejas, o en tu portafolio, o en tu cabecera de la cama, o en el espejo de tu baño. Salgan del mundo, pueblo mío, no participen de sus pecados. Dice de ella porque habla de Babilonia, pero Babilonia representa todo lo que representa el mundo. Por eso es que estamos hablando del mundo. Para que no participes de sus pecados y para que no recibas de sus plagas. Todo esto se va a destruir. Oscar. Bien, ahora vamos al llamado en Isaac. Aflojando. Adelante, Oscar. Tom.
Génesis 21, 12. Pero Dios dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. Por Isaac será llamada tu descendencia. ¿A qué se refiere, Dios por Isaac? Oscar, esta frase por sí sola pareciera ir en dirección directa de Abraham y de su descendencia, pero hoy veremos que va mucho más allá. Sucede que esta frase está incompleta. Sí, está incompleta. Y solo se complementa con la experiencia de Abraham que Dios grabó en la Escritura. También veremos que la narrativa de Dios pidiendo a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac parece ser una prueba extremosa, porque también está incompleta. Y es que ambos eventos están íntimamente relacionados y no se puede comprender en su plenitud sin uno u otro. Deben comprenderse juntos. En Isaac te será llamada descendencia, en el Isaac que murió para ti y que sustituiste por un carnero. En ese Isaac te será llamada descendencia. No en tu hijo Isaac como tal, no. Además sí también, pero no es el punto. La descendencia de la que yo estoy hablando es espiritual. Y eso solamente en ese Isaac que murió para ti cuando estabas a punto de matarlo y que te detuve. Ese es el Isaac en el que será llamada descendencia. Y también en el otro Isaac que poblará el milenio, sí. Y por el cual vino Cristo, sí. Pero espiritualmente, ese es el llamado en Isaac. Vamos a verlo. Y además Dios lo ratifica. No creas que Rodrigo se está inventando. No. Sí lo vamos a ver. Adelante, Oscar. Esta es la razón por la que se entiende ahora que era indispensable que Abraham ofreciera en sacrificio a su hijo Isaac. Era indispensable. No fue una pasada de Dios. Era indispensable que lo ofreciera en sacrificio a Isaac, porque en ese Isaac hemos sido incluidos todos los hijos de Dios desde ese momento hasta hoy. Es a esto a lo que Dios se refiere al decir que no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. En la narrativa bíblica, primero Dios le dice a Abraham que en Isaac le será llamada aquella descendencia de la promesa inicial, en el capítulo 21, versículo 21. Y más adelante, en el siguiente capítulo, Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac, el hijo de la promesa, en el capítulo 22, versículos del 1 al 3. O sea, primero Dios le dice que será llamada su descendencia en Isaac, y después le pide que sacrifique a Isaac. ¿Por qué? Porque le tenía que decir algo. Te sigo hablando, no he colgado la llamada. Te estoy agarrando la llamada, te estoy diciendo que en Isaac te será llamada de descendencia, y sin haber colgado te digo que vayas y sacrifiques a tu hijo Isaac, porque te sigo hablando. Necesito que entiendas a qué me refiero. No he colgado la llamada. Dios tenía que mostrar a Abraham y a nosotros los términos de nuestra inclusión como sus hijos. Vamos a verlo. Oscar. Tom. Génesis 22, del 1 al 3. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Siguiente. Bueno, ya lo leímos. El llamado en Isaac
Es el llamado del sacrificio de redención y de justicia para la salvación. Esto lo aclara Dios a través del autor de la carta a los Hebreos, que afirma que la muerte figurativa de Isaac representa la muerte y resurrección de Cristo. Este es el preciso llamado de Dios a la prometida descendencia de Abraham a través de Jesucristo, quien es la representación física de aquella muerte figurativa y de la decisión de Abraham de hacerlo y que Dios detuvo. Ese es el momento eterno que Dios mismo se encarga de mencionar y enaltecer. Ese es el llamado. Y más adelante Dios ratifica que es a este evento eterno al que se refería específicamente cuando dijo que le sería llamada descendencia en Isaac, al volver a mencionar la promesa inicial justo después de que Abraham fue detenido por Dios. Vamos a verlo, Oscar. Primero Hebreos. Hebreos 11 del 18 al 20. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Es una figura espiritual, en sentido figurado lo volvió a recibir. Siguiente, Oscar. Y ahora vamos a leerlo en Génesis 22 del 9 al 10. Ya acaba de decirle, sacrifícame Isaac, y ve lo que va a pasar. Génesis 22 del 9 al 12. Llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí el altar. Arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. No lo hagas. Yo necesitaba este momento porque aquí es el llamado. Tenías que hacerlo, tenía que haber esta figura para que yo pudiera hacer este llamado en Isaac. Ahora vamos a ver el 22, siguiente. ¿Ya viste? Regrésale, Oscar. 22 del 9 al 12, ya vamos a leer el 22 del 15 al 18. Adelantito dice esto. Génesis 22 del 15 al 18. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. ¿Cuándo lo ratificó? Cuando Abraham decidió matar a su hijo por amor a Dios. No lo toques. Ese acto es el llamado. Eso representa a Jesucristo. La muerte del Hijo de Dios por ti y por mí. Es ese acto en el que hemos sido llamados. Hemos sido llamados en Isaac, en ese Isaac, ya muerto en el corazón de Abraham y resucitado por Dios al evitar que Abraham metiera el cuchillo en su hijo. No fue un acto desmedido de Dios, al revés. Fue un acto indispensable para hacer el llamado. Tenía que suceder para que Dios pudiera hacer el llamado. Y ahí hizo el llamado en Isaac. Oscar. El llamado en Isaac representa tu muerte en todos los aspectos ante Dios. Este es el punto. Así como el descargo y la aplicación de toda su justicia en tu persona. Eso significa que no hay nada rescatable en ti,
ni siquiera lo mejor de tu personalidad. Todo, tú has sido muerto en ese altar ante el cuchillo de Abraham, que en sentido figurado representa el castigo de Dios en la persona de Jesucristo. Estamos completamente muertos, culpables, arruinados, fracasados, acabados, finados. No tenemos nada que argumentar ni cosa alguna que defender. Hemos muerto. Pero al mismo tiempo, Isaac se levantó vivo de aquella experiencia, lo que representa nuestra resurrección en Cristo. Para Dios estamos limpios de forma permanente y eterna. Ya estamos con Él en eternidad en completa y perfecta santidad. Oscar. Sin embargo, mientras estemos en este cuerpo temporal de muerte, es necesario vivir apropiando tanto la muerte de nosotros, de nuestras pasiones e insensateces, como la vida de amor y de perdón santo de Cristo. Tenemos que apropiar la muerte de nosotros y la vida y amor y perdón de Cristo. Eso es lo que tenemos que apropiar. Cada decisión será clave en la eternidad. Tú y yo estamos dibujando, armando, construyendo nuestra futura realidad eterna en cada decisión en este presente. Todo lo que hagamos trascenderá a la eternidad. De ahí la insospechada e inimaginable relevancia de una simple decisión. Por eso cada día es un nuevo lienzo en blanco de nuestra eternidad. Lo que hagamos en él afectará nuestro entorno aquí, pero sobre todo tendrá repercusiones eternas. Guardemos nuestra alma sobre todo. ¿Qué estamos permitiendo? ¿Cuáles son nuestros verdaderos amores? ¿Cuáles son nuestras verdaderas intenciones? ¿Cómo estamos actuando? ¿Qué le estamos permitiendo a Dios en nuestra vida y qué no le estamos permitiendo hacer? Oscar. Tom. Segunda de Corintios 4:11. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Ese es el llamado en Isaac. ¿Tan tan? Ese es el llamado en Isaac. Ese es el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros, su descendencia. Ese es el llamado. Morir a nosotros, vivir muertos, hombres muertos que viven. Oscar. Tom. Segunda de Corintios 5, del 1 al 4. Porque sabemos que si la tienda terrenal que es nuestra morada es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Pues, en verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial, y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos. Porque, asimismo, los que estamos en esta tienda, gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Todo lo que hagamos repercute en la eternidad. Todo. ¿Para bien o para mal? Oscar. Hemos sido llamados a vivir en el sacrificio de Isaac, en aquel momento eterno que duró apenas unos segundos en Abraham, pero que Cristo padeció dentro de la dimensión eterna. Somos los hijos de Dios nacidos justamente en esa precisa promesa que se gestó bajo el cuchillo de Abraham y se materializó en la cruz con Cristo. Nuestro llamado también lo ha ratificado Dios en su palabra y lo hemos mencionado una y otra vez en otros estudios. Debemos vivir en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El fruto de este sacrificio es el amor puro, nacido de corazón limpio por este sacrificio santo, limpio, que produce en nosotros la buena conciencia de la vida en la justicia de Dios. Solo en la realidad de nuestra muerte en la carne
podrá manifestarse el amor santo y puro de Dios. Nada más. Oscar. Tom. Romanos 9, del 6 al 8. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. ¿Ya lo entiendes? Lo leímos al principio, pero ahora se entiende de otra forma, en una dimensión mucho más profunda. Oscar. Tom. Romanos 12, del 1 al 2. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. ¿Qué te parece que lo veas así, Oscar? Es exactamente, esto que ves aquí es exactamente esto, Oscar. Es lo mismo. Es el llamado en Isaac. Siguiente. Tom. Primera de Timoteo 1, 5. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Siguiente, Oscar, definitivamente. Tom. Primera de Corintios 13, del 4 al 8a. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Te lo voy a leer así. Dios es paciente, es bondadoso. Dios no tiene envidia, Dios no es jactancioso, Dios no es arrogante. Dios no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. Dios no se regocija con la injusticia, sino que se goza con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dios nunca deja de ser. Dios es amor y amor es Dios. El día que tú y yo dejamos de manifestar amor, el momento en el que tú y yo dejamos de hacerlo, en ese momento no estamos manifestando a Dios. Porque Dios es amor. Adelante, Oscar. El contexto eterno. Vamos allá. Adelante. Tom. Gálatas 4, del 25 al 28. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre, porque escrito está: regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. Como Isaac, son hijos de la promesa. ¿Y qué tiene que ver esto? Este es el contexto eterno. Vamos a verlo, Oscar. En el contexto eterno de este llamado a nuestra salvación a través de Isaac, hemos sido los escogidos a una vida eterna de plenitud y gozo, a pesar de nuestro estado de completa esterilidad espiritual.
Somos la mujer de Dios estéril que jamás podría tener acceso o dar a luz a la esperanza del mundo. Y como Dios hizo con Sara, nos permitió de manera divina y sobrenatural que fuésemos partícipes del milagro como esposa de Dios de llevar a cabo el nacimiento de la esperanza de Jesucristo a través del testimonio de nuestro matrimonio espiritual con Él. En el contexto eterno, Dios nos ha tomado tanto como esposa en el aspecto íntimo y personal de nuestra relación con Él, como por hijos en el aspecto de derecho de adopción y descendencia. Somos la esposa de Dios, pero también somos los hijos de Dios. Esposa en el aspecto íntimo e hijos por derecho y descendencia. ¡Qué impacto! Pero no solamente eso, como dicen por ahí, pero no solamente eso. Adelante, Oscar. Vamos a leer esto, Tom. Romanos 9, 8. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Somos los hijos de Dios también. Somos la esposa de Dios y los hijos de Dios. Adelante, Oscar. Somos al mismo tiempo los hijos de la promesa y la esposa que completa el gozo y la razón de ser del esposo. De la misma manera que Dios creó a Eva del costado de Adán, espiritualmente Dios nos ha creado como su esposa del costado de Jesucristo. Además, Dios nos ha hecho amigos al confiarnos los secretos más ocultos de su amor y de su palabra. Esta revelación de amistad íntima con Él será el único vínculo del recuerdo perdido de nuestro paso por esta dimensión temporal en el mundo. Somos su esposa, sus hijos y sus amigos. Estas tres figuras terrenales complementan la realidad de nuestra relación eterna y profundamente íntima con Dios. Este es el contexto eterno. ¡Qué impacto! ¡Qué honra! Oscar. Tom. Juan 15, 15. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Somos amigos también. Esposa, hijos y amigos. Oscar. Tom. Zacarías 13, 6. Y alguien le dirá, ¿qué son esas heridas en tu cuerpo? Y él responderá, son aquellas con que fui herido en casa de mis amigos. Así es. Esa va a ser la única referencia que vamos a tener de nuestro paso por la tierra. La referencia de la amistad con Él. ¿Y esas heridas en tus manos? ¿Por qué, Señor? Es que fui herido en casa de mis amigos. No nos va a poder decir, porque si no la eternidad no sería un gozo profundo y pleno. ¿Qué impacto? Tendremos que olvidar eso. Vamos a olvidar este mundo de injusticia y nuestra propia injusticia. Todo se va a quemar. Y solo va a quedar el gozo pleno de la realidad con Él y su presencia. Su amor triunfó. ¿Ya entendieron por qué Él le herirá en la cabeza? Porque su amor triunfará eternamente. Ese es el llamado en Isaac. Oscar. Por último, esta nueva realidad eterna espiritual tendrá lugar en un nuevo escenario con una nueva dimensión divina en la que Dios nos permite realizar apenas un breve asomo en algunos renglones del Apocalipsis. En ellos nos revela que todo tiene referencias testimoniales de nuestra vida de fe en esta dimensión temporal en la tierra. El testimonio de los hijos de Jacob, de los 12 apóstoles, serán los cimientos de la ciudad eterna, que sostiene todos los testimonios individuales que formarán tu propio edificio. El testimonio de Cristo
será el edificio eterno en el que todos vamos a vivir. De esta manera, las últimas palabras proféticas de la Biblia nos advierten y exhortan a cuidar nuestra alma de cualquier cosa que la contamine y que afecte no solo nuestra relación temporal con Dios, sino incluso nuestra realidad eterna, ya estando allá, sin poder hacer nada para recuperar la pérdida que permitimos aquí. Por eso es tan importante no perder de vista las cosas de arriba y salir de Babilonia. Salgamos de Babilonia. Vayamos a su palabra, vivir en su palabra. No hay un lugar más seguro que el amor de su palabra. Los muros de amor de su palabra son preciosos. Oscar. Tom. Apocalipsis 21, del 1 al 5. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía desde el cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas, y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Esta es la referencia más grande jamás escrita de la eternidad. Es todo lo que podemos hacer. Es un asomo, es como una persiana abierta donde podemos ver una ranura. Oscar. Tom. Apocalipsis 21, del 10 al 14. Entonces me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, y tenía la gloria de Dios. No, sí, es correcto. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles. Y en las puertas estaban escritos los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Había 3 puertas al este, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al oeste. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. No puedes entrar sino a través del proyecto de salvación, a través del pueblo de Israel y de los apóstoles. No hay otra forma. Tienes que entrar por ahí. Oscar. Tom. Apocalipsis 22, 11 y 19. Que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia, y que el que es santo siga guardándose santo. Y si alguien quita las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa, descritos en este libro. Bueno. Oscar. Conclusión. Número 1. Recuerda que Dios nos ha llamado a salir del mundo y a poner nuestra mirada en las cosas eternas. Número 2. Ten siempre presente que hemos sido llamados a vivir en el sacrificio de Isaac, en aquel momento eterno que duró apenas unos segundos en Abraham, pero que Cristo padeció dentro de la dimensión eterna. Y número 3. No olvides que las últimas palabras proféticas de la Biblia nos advierten y exhortan a cuidar nuestra alma de cualquier cosa que la contamine y que afecte no solo nuestra relación temporal con Dios, sino incluso
nuestra realidad eterna ya estando allá, sin poder hacer nada para recuperar la pérdida que permitimos aquí. Oscar, por último, Tom. Mateo 5:48. Por tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Así es. Por lo tanto, vivamos en esa perfección de Dios, confesados y limpios. No quiere decir que no pequemos nunca, sino que constantemente reconociendo nuestra condición. ¿Alguna pregunta? Vamos a orar para dar gracias. ¿Le quieres pasar a Omar, papá, el micrófono? ¿Quieres orar, por favor, Omar?